Hola a todos. Nuevamente os presentamos un nuevo vídeo de nuestro grupo de recuperación emocional, Serenidad Emocional. Y hoy vamos a presentar un concepto importante que también va a repetirse en numerosísimas ocasiones a lo largo de nuestras charlas y de nuestras presentaciones. Un concepto del que imagino que todos habéis escuchado algo, pero que sentimos la necesidad de concretar por lo menos la visión que nuestro grupo tiene sobre este concepto, que no es otro que el concepto del ego. Este concepto ha sido tratado, pues como muchos de los que hemos hablado ya, sobre la felicidad, sobre el concepto de paz interior. Se ha comentado e interpretado de tan diversas maneras que para uno puede resultar difícil tratar de entender en qué consiste, ¿no? De hecho, en muchas de las filosofías o de programas y terapias que he tenido oportunidad de conocer, se le trata como un auténtico enemigo, ¿no? Pareciera como si fuese una entidad que, aunque está dentro de nosotros, trabaja incansablemente en contra de nosotros y con las que tenemos que tratar de luchar de una forma casi incansable, ¿no? Porque permanentemente está ahí. Y bueno, uno parece que llega un momento en que no sabe muy bien, ¿no? qué es lo que hacer con esta figura del ego. Pues hoy me gustaría poder tratar con vosotros este tema y daros la visión que nosotros como grupo tenemos y que es la que realmente nos ha ayudado a favorecer nuestro proceso de recuperación, ¿vale? Porque entender al ego como una entidad de alguna manera un poco difusa, incomprensible, que bueno, anda por ahí presente y que lo único que está haciendo es jorobándome continuamente, causando conflictos y trayendo situaciones complicadas a mi vida. Bueno, pues uno parece que no tiene muchas herramientas, ¿no?, para tratar de evitar a esta entidad. ¿Qué puede hacer uno? Parece como una especie de fantasma que anda por ahí y bueno, pues uno tampoco sabe muy bien cómo enfrentarse a un fantasma, ¿no? Pero realmente cuando uno entiende en qué consiste el ego, entonces si realmente se siente en el poder y la capacidad de disponer de muchas herramientas diferentes. Así que, si me lo permitís, vamos a entrar directamente en materia y vamos a tratar de definir qué es exactamente el ego. Mirad, el ego es una estructura mental. ¿Y eso qué significa? Cualquiera que haya estudiado un poco la manera en la que el cerebro funciona, habrá comprendido que las células que forman el cerebro, sabéis que se llaman neuronas, se van uniendo desde nuestros primeros días y dependiendo de las experiencias que tenemos, se van uniendo en una cadena continua de neuronas y que van forjando esa estructura, esas nuevas estructuras que se van creando, es lo que conforma la base y la plataforma sobre la que nosotros empezamos a identificar, a memorizar y más tarde a juzgar las cosas que ocurren a nuestro alrededor.
Vuelvo a poneros un ejemplo para que entendáis esto. Imaginemos a una persona que ha tenido conflictos con su figura paterna durante su infancia o adolescencia. Esas experiencias de vida han provocado que ciertas estructuras de su cerebro se hayan unido de tal manera que hayan identificado la figura paterna como algo perjudicial en su vida. Algo a lo que tener miedo, algo que no puede proveerte ningún tipo de felicidad y por tanto provoca un cierto grado de rechazo. Al nivel del cerebro eso no deja de ser sino la combinación de una estructura originada en base a la unión de diferentes neuronas que han mantenido los recuerdos de ciertas cosas que han acontecido en nuestra vida. Y esa persona tiene esa estructura y conforme se va reforzando con nuevas experiencias, esa sensación de conflicto con la figura paterna, pues esa estructura va cogiendo fuerza. Es como si ese músculo estuviese trabajando continuamente. Entonces esa estructura se asienta, esa estructura se reafirma, se convierte en algo cada vez más unido, mejor engranado, y entonces pues se asienta y constituye uno de los parámetros de los que yo no puedo evitar ver el mundo, ¿vale? Siempre que veo el mundo mediante las estructuras que hay en mi cerebro, siempre voy a estar obligado a verlo de una cierta forma. Imaginemos, sin embargo, otro caso diferente. Otra persona que, sin embargo, ha tenido conflictos con su figura materna. Y de la misma manera, pues se ha desarrollado dentro de sí, en base a las muchas experiencias, en base a los muchos traumas que ha padecido, estas mismas estructuras dentro de su mente. Si estas dos personas fueran un día por la calle y observaran a la lejanía a una pareja, a un hombre y una mujer discutiendo o incluso agrediéndose, aun cuando ellos no sepan el origen del conflicto, aunque quizás no estén ni tan siquiera escuchando sus palabras, solamente están observando lo que está aconteciendo, dos personas enfrentadas, uno de género masculino y otro de género femenino. ¿Qué pensaríais que cada una de estas personas sentiría sobre quién es el responsable del conflicto? Creo que es muy fácil llegar a la conclusión de que mientras que el que ha tenido conflictos paternos va a inclinarse por la opción de que el hombre es el responsable de lo que está viendo, la otra persona que tiene conflictos con la figura materna pues decidirá que seguramente sea la mujer la que de alguna manera es la responsable de esa situación. No pueden evitarlo. No pueden evitarlo. Es cierto que después, cuando tengan mayor información, indudablemente pueden llegar a cambiar de opinión, y al ver el origen de cómo ha transcurrido todo eso, pues efectivamente pueden decir, pues mira, sí, parece que ha iniciado ha iniciado el otro. Pero si esas personas no tuviesen esa oportunidad, sino que solamente han visto esa escena de pasada, sin tener la oportunidad de aclarar lo que allí está ocurriendo, de lo que no podemos tener ninguna duda es que esa situación
se ha convertido para cada uno de ellos en un refuerzo mental de que o bien el hombre o bien la mujer han sido sin duda la causante de esos conflictos. Con lo cual esa idea mental, esa estructura que está presente en ellos, de alguna manera se ha visto reforzada apenas con ese instante en el que uno ha podido ver un conflicto entre dos personas. Esa estructura es inevitable que cada uno de nosotros la tengamos. Y pues como cualquiera de los órganos, del resto de órganos de nuestro cuerpo, pues no puede evitar haberse conformado, haberse desarrollado conforme a las pautas que le hemos establecido. Si hablamos de los pulmones, por ejemplo, para nosotros sería muy claro que una persona que, por ejemplo, practica el deporte de la apnea, que es este deporte en el que las personas se mantienen sumergidas durante mucho tiempo, pues las personas desarrollan con el tiempo una capacidad pulmonar extraordinaria. Tenemos el caso, por ejemplo, de Miguel Indurain, lo conocería, el famoso ciclista, cuyo corazón llegó a alcanzar un tamaño y una capacidad extraordinaria, con lo cual la mayor capacidad de bombeo de sangre le proveía de una energía extra que el resto de ciclistas no tenían. De la misma manera, si una persona bebe, por ejemplo, alcohol en demasía, pues va a traer como consecuencia que su hígado trabaje de una manera forzada y que si permanece en esa condición, pues pueda acabar en una cirrosis hepática, por ejemplo. Nuestros órganos están conformados de manera al estilo de vida que cada uno de nosotros pensamos. Pero esto no logramos representarlo en nuestro cerebro. Parece que el cerebro es algo independiente, pero no es así. Las experiencias, y cuando digo experiencias incluyo indudablemente los traumas, que un trauma no deja de ser sino una experiencia que ha impactado de una manera muy profunda a nivel emocional y que ha dejado una huella fortísima dentro de nuestro cerebro. Esa experiencia traumática ha hecho de manera casi inmediata que una serie de neuronas se combinen en una estructura y que se unan además con una fuerza extraordinaria de tal manera que vamos a tratar de evitar, o mejor dicho, esa estructura mental va a tratar siempre de evitar que vuelvas a sufrir o a experimentar algo tan traumático. Ese es el propósito. Esa estructura se crea para defendernos, no para otra cosa. Bueno, pues entonces esa estructura no podemos evitar que cada uno de nosotros, en base a nuestras experiencias, pues se hayan creado cierto tipo de estructura. Una estructura que nos hace entender que algo es bueno y positivo en nuestra vida, mientras que otra cosa es mala y profundamente negativa. Una estructura que ha decidido que ciertas características de las personas son adecuadas, mientras que otras pues son completamente inadecuadas. Una estructura que ha decidido cuáles nuestras creencias, los paradigmas que dominan nuestra vida, y toda esa estructura unificada que está establecida en nuestro cerebro es lo que conforma el ego.
El ego se ha comentado también que es el reflejo de nuestra historia, de nuestro pasado. Y efectivamente es así. El ego no puede valorar ninguna circunstancia de lo que ocurre a tu alrededor, sino en base al pasado, porque son los únicos elementos que el ego tiene, que esa estructura mental tiene, para valorar lo que está ocurriendo en ese momento. Por eso muchas veces se repite que el ego nunca vive en el presente. Es imposible, él no puede remitirse al presente. Para que nosotros pudiésemos concentrarnos en el presente, necesitaríamos que nuestro pasado se borrase y ver con ojos limpios, como los ojos de un niño, una situación que para nosotros sería completamente nueva y extraña. No sabríamos cómo manejarla porque es completamente nueva. Muchas veces recuerdo que en el grupo, cuando tuve la primera reunión, les comenté que yo podría tener la capacidad ahora mismo de poder solucionar absolutamente todos los conflictos emocionales que cada uno de ellos tendría, si tan solo pudiera borrar el pasado de sus cabezas. Y todos asintieron. Recuerdo que dijeron, sí, es cierto, ¿no? Es verdad que si tuviésemos esa capacidad de borrar ese pasado, que a nivel orgánico en el cerebro sería desintegrar todas esas estructuras que se han ido creando, pues a partir de ahí entonces todo pondríamos el marcador a cero. A partir de ahí habría que ir creando nuevas estructuras mentales en base a las experiencias que estamos teniendo. El ego siempre se remite al pasado, no puede vivir en el presente. El ego se remite al pasado para valorar lo que está ocurriendo, y en el momento en que valora lo que está ocurriendo, deja nuevamente de estar en el presente y proyecta hacia el futuro. ¿Qué es lo que proyecta? Pues que si has decidido que esa situación es buena para ti, pues porque has conocido a una persona maravillosa y te encuentras feliz, inmediatamente proyecta hacia el futuro que eso va a ser siempre así, que con esa persona vas a poder cumplir todos tus sueños, vas a poder sentirte pleno. Pero si ha decidido que esa situación es negativa y que ese proyecto no va a ser viable para ti, pues entonces va a proyectar un sentido de pesimismo muy agudo hacia el futuro. Por desgracia, el ego en la mayoría de las cosas siempre juzga de una forma muy negativa los acontecimientos, ¿no? Y creo que de ahí nace la expresión o la sensación que muchos de nosotros, o he escuchado en muchas ocasiones de personas que han dicho: algo malo va a ocurrir porque las cosas van demasiado bien. Es como la sensación inevitable de que la felicidad no puede perdurar demasiado, no puede mantenerse en el tiempo. Es algo temporal y bueno, en algún momento tendrá que cortarse para que nuevamente pues aparezca algún tipo de desgracia o de inconveniente en nuestras vidas. Esa es la estructura del ego, realmente. ¿Cómo puede luchar una persona contra esa estructura mental? Es algo realmente difícil, quiero decir. Es como tratar de que yo quiera enfrentarme a un músculo que forma parte de mi cuerpo.
¿qué hago? ¿Tendría que operármelo para quitármelo? Bueno, pues sería una opción. Pero la estructura mental no nos permite hacer eso. Entonces, ¿cómo tenemos que tratar de encontrar una solución para esta estructura que ya está formada? Nosotros podemos hacer apenas un pequeño ejercicio y es realmente iréis viendo conforme vayamos desarrollando la terapia que es apenas la única responsabilidad que tenemos. Lo único que se nos pide a nosotros es que tomemos conciencia de que esa mirada y esa interpretación que nosotros hacemos de las realidades que aparentemente nos rodean no dejan de ser sino una interpretación muy personal hecha en base a las experiencias de mi vida, de los acontecimientos que han ocurrido a lo largo de ella, y que por tanto no tiene por qué ser la auténtica realidad. Es algo imaginario, es una interpretación absolutamente personal. Y tratar de identificar, volviendo al ejemplo de esas dos personas, apenas lo que esas dos personas podrían hacer es tomar conciencia de que realmente en su mente, en su cerebro, hay una estructura que provoca que ante situaciones como la que ellos habían llegado a ver, ellos, sin ninguna otra información, culpabilicen a una cierta persona o responsabilicen a una cierta persona de lo que está ocurriendo. Y entonces, al tratar de tomar conciencia, pues pueden hacer un ejercicio de distanciamiento de ese paradigma, de esa forma de ver las cosas y decir, bueno, es verdad que tengo la sensación de que el hombre o la mujer aquí es la responsable, pero yo tengo que recordar que yo tengo una inclinación hacia eso, entonces realmente no puedo juzgar, no puedo decidir en estas condiciones quién ha sido responsable, cuando menos hasta que pueda conseguir mayor información. Eso lo que impedirá, de alguna manera, es que vayamos creando una nueva estructura mental que será paralela a la anterior y que iremos reforzando conforme vayamos haciendo este ejercicio. Es decir, un momento, ante esta situación, yo he tomado conciencia de que tengo una inclinación, tengo un concepto traumático de esto y entonces no quiero entrar a valorar, no quiero entrar a detallar, a confundirme con esa situación. Y entonces estamos creando una nueva estructura mental. Algo que se ha descubierto y que está completamente demostrado es que cuando abandonamos cierto comportamiento o cierta manera de ver las cosas, o sea, cuando dejamos de utilizar una cierta estructura cerebral, ocurre que esas neuronas van perdiendo fuerza y las conexiones que existen entre ellas, al no utilizarse, se van rompiendo con el tiempo, ¿vale? He leído muchos informes en los que decía que para crear un hábito, lo único que tenías que hacer es permanecer durante 3 meses repitiendo esa acción.
porque con ese tiempo parece ser que es suficiente como para que se cree una estructura cerebral lo suficientemente fuerte como para que sustituya a la que utilizábamos anteriormente. Cuando coges un nuevo hábito y abandonas uno antiguo, pues entonces resulta que esa antigua estructura va perdiendo fuerza, tal y cual. Así que el proceso de recuperación no deja de ser sino un proceso en el que vamos introduciendo conceptos que son más reales que los que nosotros tenemos, identificando en dónde están nuestros errores, identificando cuáles son nuestras incongruencias, y a partir de ahí asumimos qué nuevos hábitos de comportamiento, qué nuevos paradigmas, qué nuevas formas de ver el mundo conforme a principios espirituales verdaderos tengo que empezar a establecer en mi vida para permitir que esa nueva visión vaya construyendo una nueva estructura mental que con el paso del tiempo pues irá sustituyendo de poco a poco la antigua estructura mental egotista, que es la que me hacía comportarme de una manera tal pues que impedía que la paz y la felicidad se estableciera en mi vida. Esa es la definición que nosotros tenemos del ego. No es algo con lo que tenga que luchar, sino simplemente entender. Es algo que está ahí, que ha tenido un propósito innegable para tratar de defender mi vida. Esa estructura es la que me ha permitido sacar la conclusión de que ante la presencia de alguien, cuando ocurren ciertos tipos de situaciones, que me aparte, que me quite de en medio, que me esconda, que no me relacione con ciertos tipos de personas. Y en ese momento se creó realmente como defensa, para ayudarme a apartarme de cosas que eran profundamente dolorosas para cada uno de nosotros. Cierto es verdad es que con el paso del tiempo pues han podido llegar a traer consecuencias negativas. ¿Por qué? Pues porque hemos trasladado esa forma de interpretar a las personas, pues a personas que tenemos a nuestro alrededor, personas a las que queremos, pero que no podemos evitar que cuando reaccionan de cierta forma despiertan en mi mente el recuerdo de comportamientos que vi traumáticos en mi vida y me provocan desagrado, un profundo desagrado. Con lo cual entonces ya no están cumpliendo su misión, porque ya no tiene propósito que nos sigamos apartando o que tratemos de seguir evitando ciertas situaciones, sino tomar conciencia de que realmente no tenemos por qué seguir en ese modelo de conducta. Esto es lo que puedo deciros respecto del tema del ego. Como os digo, el curso de milagros habla de una manera muy extensa sobre este concepto. Creo que uno de los valores que este libro contiene es la manera tan detallada y maravillosa en la que explica de qué manera funciona el ego, de qué manera esa estructura mental trata de preservarse, trata de mantenerse, porque está plenamente convencida de que ha sido creada para tu defensa, para tu protección. Esa estructura ha llegado al convencimiento de que si ella no estuviese presente, tu vida sería muchísimo más complicada, muchísimo más desastrosa.
Entonces interviene de una manera incansable, interviene de una manera poderosísima, de manera que es en ocasiones agotador, ¿no? Nosotros he escuchado en muchas personas, y yo así también lo he sentido en ocasiones, he dicho, ojalá mi mente pudiera dejar de pensar, me dejase un momento tranquilo. Bueno, pues esa es la estructura del ego que siempre está tratando de comprender y de tomar decisiones respecto de lo que está ocurriendo y de lo que sientes, ¿no? Seguiremos hablando de este tema de una manera más concreta sobre la forma en que este ego se manifiesta y trata de actuar en nuestras vidas. Pero lo importante es entender que si aceptamos que eso se trata de una estructura mental, ahora sí disponemos de las herramientas y de los instrumentos necesarios como para poder cambiar ese comportamiento. Podemos trabajar en nuestra mente y eso es realmente lo que en última instancia va a traer el grado de paz permanente que tendremos para que la felicidad aparezca en nuestra vida. Un fuerte abrazo para todos y espero sinceramente que esta explicación pueda ayudaros en algo y nos mantenemos en contacto hasta nuestro próximo vídeo. Un saludo a todos.